Hola chicos y bienvenidos a una nueva corrección de ejercicios. Concretamente vamos a trabajar los ejercicios de principio de Pascal y principio de Arquímedes, ¿vale? Los vamos a hacer paso a paso para que veáis que no es tan difícil como parece. El primer ejercicio que tenemos para corregir es el ejercicio 13, ¿vale? Concretamente es el primero de principio de Pascal, donde si sacamos los datos nos habla que la superficie pequeña es de 50 centímetros cuadrados y la grande de 250 centímetros cuadrados. Tenemos que pasarlas al sistema internacional, es decir, a metro cuadrado. Luego, por otro lado, nos dan el valor de la masa, 400 kilos. Bien, os recuerdo, chicos, que la masa no es fuerza. Para pasarlo a fuerza, lo que hago es calcular el peso, sabiendo que la gravedad me la tengo que saber, ¿vale? Bien, si continuamos con este procedimiento, ahora ya tengo que la fuerza que yo voy a tener que colocar sobre uno de los émbolos es 3.920 newtons. Bien. Pongo la fórmula del principio de Pascal, sustituyo los datos dentro de mi fórmula y lo que me sale a despejar es la F1. Entonces despejo la F1 y me sale como resultado de la F1 que tengo que aplicar 784 newtons sobre el émbolo pequeño, ¿vale? Bien, se va a colocar en el émbolo pequeño el objeto o la fuerza más pequeña y en el émbolo más grande se colocará el elemento que es más grande o que necesita que se haga más fuerza con él. Y en el hipotético caso de que nuestra prensa solo pudiera levantar 700 newtons, como nosotros necesitaríamos 784, nuestra prensa hidráulica no sería capaz de levantarlo. Bien, seguimos con el ejercicio 14. En este caso, otro ejercicio de una prensa hidráulica, del que nos da la superficie pequeña en 45 centímetros cuadrados y en este caso nos manda a calcular cuál será la superficie del émbolo grande, sabiendo la fuerza que se aplica en el pequeño y en el grande. Bien, pongo la fórmula del principio de Pascal, sustituyo los parámetros dentro de la fórmula y despejo la superficie. Al despejar la superficie nos da el valor de 0,038 metros cuadrados, redondeando. Si lo pasamos a centímetros cuadrados, para que os hagáis una idea de la comparativa, serían 380 centímetros cuadrados. Ojo, no es obligatorio pasarlo a centímetros cuadrados. Los ejercicios de física los hacemos en el sistema internacional. El ejercicio 15, otro ejercicio de prensa hidráulica. En este caso, para los pistones o émbolos nos hablan de los radios, de 2 y de 15 centímetros. Los tenemos que utilizar en el sistema internacional. Pero es que con esos radios no puedo operar directamente con ellos, necesito calcular las superficies. Vale, la superficie de una circunferencia, ¿vale?, es pi por r cuadrado. Entonces calculo la superficie tanto para el radio pequeño como para el radio grande. Y una vez que tengo los datos, pongo la fórmula del principio de Pascal. Sustituyo los datos dentro de la fórmula y despejo la F, ¿vale? En este caso la fuerza mayor, que en este caso nos dará igual a 1400 newtons. Ejercicio 16. En este caso no es una prensa hidráulica, pero es un elevador, ¿vale? Nos vuelve a dar los radios de las secciones circulares sobre las que se va a trabajar, es decir, los émbolos, y yo con esos datos lo que tengo que hacer es calcular las áreas. La superficie de un círculo, ¿vale?, es pi por r cuadrado. Entonces, yo lo que tengo que poner es el radio en el sistema internacional, ¿vale? Por eso en vez de poner 3 centímetros estoy poniendo 0,03 y en vez de poner 60 centímetros estoy poniendo 0,6, ¿vale? Entonces hago las operaciones y tengo los datos de superficie. A continuación me dan que la masa que tengo que utilizar son 2.000 kilos, ¿vale? Os recuerdo lo que ya comenté en ejercicios anteriores y en la explicación del tema. No puedo trabajar con el concepto masa, necesito pasarlo a fuerza. Para eso, ¿qué es lo que hago? Aplicar la fórmula del peso, masa por gravedad. Al hacerlo me da 19.600 newtons. Vale, el siguiente paso es poner la fórmula del principio de Pascal, sustituimos los parámetros dentro de la fórmula y despejamos la F1. Y concretamente cuando la despejemos el resultado que nos va a dar es de 49,09 newtons. ¿Vale? Y por último, el 17, que es el último que hacemos del principio de Pascal, en este caso también nos habla de una prensa hidráulica en la que tenemos por un lado una superficie de 20 centímetros cuadrados y la otra es de 1 metro cuadrado. Por tanto, los centímetros cuadrados los pasamos a metros cuadrados. Y nos da el valor de masa de la persona que vamos a colocar en este émbolo, que sería de 60 kilos. Realmente nos da la masa,
yo puedo calcular el peso. Lo calculo y me da como resultado 588 newtons. Ojo, porque tengo que trabajar en fuerza, no puedo trabajar en kilos, ¿vale? Ponemos la fórmula del principio de Pascal, sustituimos los datos dentro de esta fórmula y despejamos en este caso la F1. En este caso el resultado que nos va a dar es de 1,18 newtons. Bueno, vamos a liarnos un poquito más y nos vamos al principio de Arquímedes. Y concretamente voy a empezar por el ejercicio que quizás supongo que os resultó más complicado. En el ejercicio 18 nos pide que calculemos la masa, el volumen y la densidad, ¿vale?, del objeto. Entonces, para ello nos dan como datos el peso dentro del agua y fuera del agua. Entonces, de la fórmula del peso aparente puedo despejar perfectamente el empuje. Despejando la E, nos da que 70 menos 50 nos da 20 newtons, ¿vale? Si yo ahora cojo la fórmula del empuje, tengo el dato de empuje, tengo la gravedad, pero no sé el volumen del objeto. Pero sí tengo la densidad del líquido. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que lo metemos en el agua. Por tanto, implícitamente yo voy a tener el dato de la densidad del agua, que aunque no venga en el ejercicio, sí que me lo tengo que saber. Entonces, a partir de la fórmula del empuje, sustituyo datos y en este caso de aquí voy a poder despejar el volumen del objeto. Cuando despejo el volumen del objeto, el resultado que me da es 2,04 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Vale, chicos? Bien, continúo con el ejercicio. De la fórmula del peso, yo saco que es masa por gravedad. Pero como yo sé la fórmula de la densidad, puedo hacer un acople de la fórmula de la densidad despejando la masa. Y entonces lo que voy a decir es que realmente el peso va a ser el resultado de hacer la densidad del objeto por el volumen del objeto por la gravedad. De estos parámetros me sé todo menos la densidad del objeto, lo despejo y el resultado que me da es de 3.501,40 kilogramos metro cúbico. ¿Vale? Y ahora, por último, de la fórmula de la densidad, que es masa partido volumen, en este caso todo relacionado con el volumen del objeto, lo que vamos a hacer es despejar la masa del objeto. Y lo que vamos a hacer es operar y nos da como resultado 7,14 kilogramos. ¿Vale? Repito, para mí quizás el ejercicio más complicado que tiene el boletín de ejercicios. ¿Vale? Vamos con el siguiente ejercicio, el 19. En el 19 nos dan una esfera, una canica, que tiene el volumen de 35 centímetros cúbicos. Chicos, acordaros, hay que tenerlo todo en el sistema internacional. Por tanto, lo paso a metro cúbico, dividiendo entre 1.000.000, ¿vale? El valor de la masa de 200 gramos tendría que pasarlo al sistema internacional, serían 0,2. Yo ya lo puse directamente en la operación del peso, ¿vale? Por eso lo veis aquí ya. ¿Vale? ¿Lo veis ahí? Vale, pues en ese caso ahí ya lo estoy utilizando en el sistema internacional. Cuando yo hago esta operación, lo que me estoy fijando es el valor del peso, ya tengo una fuerza, ¿vale? Siguiente paso, pongo la fórmula del empuje y concretamente lo que tengo son prácticamente todos los parámetros para poder despejarlo y de aquí me sale que el empuje es de 0,343 newtons. Bien, cuando el peso es mayor que el empuje, esto implica que se hunde. Vamos a hacerlo en la comprobación matemática. El peso me daba 1,96 newtons y el empuje me da 0,34, redondeando. Bueno, 1,96 es mayor que 0,34. Por tanto, puedo decir que realmente se hunde porque el peso es mayor que el empuje. Con el ejercicio 20 nos vuelve a hablar de una canica, una esfera de acero, donde nos dan el radio y la densidad, ¿vale? Y nos dice que se va a sumergir tanto en agua como en mercurio, ¿vale? Entonces, nos da la densidad de la esfera. Necesito pasarla al sistema internacional por factores de conversión. Por otro lado me da el radio, me habla del agua, por tanto yo me sé su densidad, suponemos siempre agua dulce, y me dan como dato extra la densidad del mercurio, que me la dan en gramo centímetro cúbico y necesito pasarla a kilogramo metro cúbico. Bien, en vuestro libro, en la página 231, cuando hablamos de las condiciones de flotación, se os habla de que podemos comparar peso y empuje o podemos hablar de la comparación de las densidades. Bien, este ejercicio lo podemos hacer directamente por comparación de densidades. Entonces, fijaros, cuando la densidad del objeto sea mayor que la densidad del fluido, se va a hundir.
Cuando la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, flota. Bien, ojo a esto porque va a ser nuestra forma de resolver fácil, rápido, el ejercicio. Fijaros, en el caso del agua dulce, ¿vale? La densidad del agua son 1000 kilogramos metro cúbico y la densidad del objeto son 8900 kilogramos metro cúbico. El objeto es mucho más denso que el líquido. Entonces nosotros lo que podemos decir que como la densidad del objeto es mayor que la del agua, este objeto se va a hundir. ¿Qué es lo que va a pasar en el caso del mercurio? La densidad del líquido, en este caso el mercurio, es 13.600 kilogramos metro cúbico y la densidad del objeto 8.900 kilogramos metro cúbico. En este caso la densidad del líquido es mayor que la del objeto. Por tanto, en esta situación el objeto flotará. En el ejercicio 21, en este caso nos dan un cuerpo esférico que tiene 4 centímetros de radio, hay que pasarlo al sistema internacional, con una densidad de 7.800 kilogramos metro cúbico que se sumerge en agua. Por tanto, en el momento que nos sumergimos en agua, la densidad del agua dulce la sabemos. Nos pregunta que calculemos el empuje y que calculemos el peso aparente. Bien, ¿qué datos puedo utilizar o fórmulas? Pues la fórmula de la densidad, la fórmula del empuje y también voy a poder calcular el volumen de la esfera, ¿vale? Concretamente, para que os hagáis una idea, el volumen de la esfera es el único volumen que vais a tener que aplicar en estos ejercicios de física, ¿vale? Entonces, en este caso, el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Como me dan el radio, puedo calcular cuánto vale el volumen de la esfera. Y concretamente me sale que es 2,68 por 10 elevado a menos 4 metro cúbico. Bien, una vez que tengo este volumen de la esfera, aplico la fórmula del empuje, porque ahora tengo todos los elementos. Y me da como resultado que da 2,63 newtons. ¿Vale? Me pide la masa. La masa la voy a poder sacar de la fórmula de la densidad. Despejo la masa y sustituyo los datos. Y concretamente nos da que la masa de la canica es de 2,09 kilogramos. ¿Vale? Vamos con el 23. En este caso tengo un objeto de 100 kilos que pesa 900 newtons cuando está sumergido en el agua. Como nos habla del agua, me sé la densidad del agua. ¿Vale? Los 900 newtons son peso aparente. Con el dato de la masa de 100 kilos lo que voy a hacer es calcular cuánto es realmente el peso real. Entonces, cuando yo calculo el peso real me da que es 980 newtons, puedo aplicar la fórmula del peso aparente. Peso aparente es igual a peso menos empuje. Sustituyo los datos y en este caso puedo despejar cuánto es el empuje, que nos da que es 80 newtons. Ahora, utilizando la fórmula del empuje, ¿vale? Lo que voy a hacer es despejar los datos y me va a tocar despejar el volumen del objeto. Al despejar el volumen del objeto nos va a dar 8,16 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, ¿vale? Siempre tener en cuenta que el volumen siempre es en metros cúbicos. Y por otro lado, de la fórmula de la densidad, ¿vale? Me piden la densidad del objeto. Yo lo que voy a hacer es, de la fórmula misma, despejar. Tengo todos los parámetros ahora. Sustituyo y opero. Y nos da que es 12.254,90 kilogramos metro cúbico. Bien. Y por último vamos a hacer el 24, ¿vale? Y concretamente nosotros lo que vamos a hacer al sacar los datos es ponerlo todo en el sistema internacional. Concretamente los únicos parámetros que tengo que cambiar es el volumen de 5 centímetros cúbicos pasarlo a metro cúbico y la densidad del acero, que en vez de tenerla en gramo centímetro cúbico la necesito kilogramo metro cúbico. Y tal como os dije en un ejercicio anterior, lo vamos a hacer por comparativa de densidades, que es mucho más rápido. En este caso, por comparativa de densidades, cuando la densidad del objeto sea mayor que la densidad del líquido, el objeto se hunde. Si la densidad del objeto es menor, flota, ¿vale? Entonces, vamos a ir haciéndolo en cada uno de los casos. En el caso de la piscina, ¿vale? La densidad del agua dulce es 1000 y la densidad del objeto es 7.850 kilogramos metro cúbico. Evidentemente, ya solo con hacer la comparativa entre estos dos objetos, la densidad del objeto es mayor que la densidad del agua de la piscina. Por tanto, en este caso el objeto se hunde. En el caso del agua de mar, la densidad del agua de mar nos dan como referencia 1020 kilogramos metro cúbico, el objeto sigue siendo el mismo
y simplemente por comparativa de valores numéricos puedo observar que el objeto sigue siendo más denso que lo que es el agua de mar. Entonces, por este mismo motivo, se hunde. Y en la comparativa con el aceite tiene 800 kilogramos metro cúbico frente a la densidad del objeto, que son 7.850 kilogramos metro cúbico. En este mismo caso nos vuelve a dar lo mismo, que la densidad del objeto es mucho mayor que la del líquido, por tanto se va a hundir. Bueno, chicos, supongo que esto del principio de Arquímedes a lo mejor os trae un poquito de cabeza, ¿vale? De todas maneras, no os preocupéis porque, a ver, se consiguen a base de practicar. Y realmente es jugar con las 4 o 5 fórmulas que yo puedo utilizar, indistintamente cambiándoles el orden y despejando los factores. De todas maneras, no os preocupéis porque más adelante haremos un pequeño repaso de este tema y también nos vamos a centrar en repasar. Pero bueno, para los que vayáis a ir a bachillerato sí que me interesa que por lo menos lo hayamos visto en clase y os suene de algo. Ya más adelante, pues supongo que los que vayáis por un bachillerato que tenga física, seguramente profundizaréis, porque bueno, el principio de Arquímedes tiene para sacar petróleo, literalmente, cuando empezamos a verle aplicaciones. Nos vemos en la siguiente clase, chicos.